Bienvenidos a la Tucumana de mañana, aquí estamos. Estamos con mucho ánimo, es viernes, no nos vamos de vacaciones todavía, pero se va de vacaciones Franco. Sí. Pero estamos felices porque él se va de vacaciones a disfrutar, ¿verdad? Y cuando el gato sale de la casa, los ratones están de fiesta. No, estamos felices porque él estaba súper... Él los contagia, irradia. Ponchámelo, Carleto. Se fugó directamente. Ponchámelo. ¿No está? Bueno, aquí estamos. Yo quiero darle la bienvenida a él. Es muy lindo tenerlo, la verdad, contar con el mejor asesor financiero. Yo debo decir que seguí muchos de sus consejos. Y te va cambiando la vida, te va cambiando la mentalidad, van cambiando muchas cuestiones. Tenés que tener un asesor financiero y le tenés que hacer caso. Por eso lo vamos a presentar al mejor, al señor Julián Bernat. ¿Cómo estamos, Juli? Mental, ya está. Sí. Porque hay gente que está volviendo de las vacaciones y están súper renovados. Sí, bueno, ahora yo tengo un profesor que me dice, bueno, se terminó el descanso, empieza la pretemporada. Descansó usted, yo no descansé nada, ¿me entendés? Hay gente que tiene ese chip de que en febrero se reactiva todo, porque ya están en las vacaciones. Bueno, yo siempre, desde que tengo uso de razón, tomo vacaciones en febrero, precisamente por eso. Tomá. Claro. Cuando y vos decís, tengo que aguantar hasta febrero, ¿no? ¿No? Pero es una decisión de decir, bueno, pero en definitiva, cuando ya todos están de nuevo, yo me voy de vacaciones. Claro, exactamente. Sí. Es una estrategia. Estoy en la misma. Vos estás en la misma. Se pasa el desierto pero de enero. Pero mucho tiempo de vacaciones, ¿no? Está loco. No, se pasa el desierto de enero y en febrero estamos de fiesta. Claro, son chicos carnavaleros. Un calor en febrero. Sí, bueno, bien. Con playa está perfecto. Claro, no hay problema. Pero no, el calor. Bueno, pero acá tenemos alternativas. Total. Bueno, mi querido Julián Bernat, es una realidad esto, ¿no? De organizar la vida desde el punto de vista de las finanzas. Pero uno no lo puede hacer por videos de TikTok, ¿no? Hay que tener una persona especializada para hacerlo. Por eso mi compañero tiene preguntas para vos. Sí, porque una de las formas de organizarse a veces es quizás tomando deuda, planificando el pago de esa deuda y demás, pero a veces eso se descontrola y hoy tenemos en Argentina no sé si un récord, pero al menos índices crecientes de morosidad de las familias y de endeudamiento. Totalmente. ¿A qué se debe eso? Bueno, al me lo merezco y se te va la mano con el me lo merezco. Estaba un poco memorioso y recordaba las primeras veces que vine. Y me hizo acordar eso, León. Cuando conocí todo este bello grupo de personas, Anita, a Luquita que estaba ahí abajo, a Joaquín, no tanto a León. Que lo conociste después. Nada. Y hablábamos en ese entonces y hacíamos foco en esto de la inclusión y la educación financiera y el impacto que tiene. Porque decíamos en ese entonces, y me parece que siempre vale la pena remarcar esto, el crédito es el gran igualador de oportunidades. Cuando vos tenés la posibilidad de tener el capital, ya sea para comprarte ese bien durable, llámese el auto, la casa, para que tengas el capital para invertir en negocios, hasta incluso se usa para fondear la educación, ¿no? Esto en todas partes del mundo, incluso acá también para posgrados, etcétera. Sí. La importancia del crédito como igualador de oportunidades. Porque, perdón, Juli, hay mucha gente que le tiene miedo a esto, tiene miedo a decir, ay, no le quiero deber al banco. ¿Pero por qué? Claro, y ahí es donde me parece que hay que distinguir, y dado que el público se renueva, ¿qué es la inclusión financiera? La inclusión financiera es el grado de acceso que tienen las personas, empresas y pymes a acceder a productos como tales, como cuentas, seguros, préstamos, etcétera. Pero lo importante de ahí, lo que dice la norma, es que todo eso debe hacerse en un proceso responsable y sustentable. Básicamente, que no vivas para pagar intereses. Ya. ¿Se entiende? Sí. Que tiene que ser responsable eso. Entonces, perdón, ahí me parece que es clave entender que aquellos que tienen el monopolio del dinero, que básicamente, como decíamos, son dos: el Estado a través de la emisión y los bancos a través de la multiplicación del dinero. Eso es clave que lo hagan de manera sustentable. En Argentina, la evolución de eso ha sido desfavorable por diversas razones. Después también vale la pena remarcar qué es la educación financiera. El grado de conocimiento que vos tenés acerca del dinero para tomar
decisiones con criterio y alineando todo eso, todos los conceptos que tienen que ver con la inversión, el ahorro, las tasas, los riesgos, etcétera, es muy importante. Ambas juntas, cuando vos estás incluido y educado financieramente, para darle una idea, solamente menos de un 5% de la población de la Argentina están incluidos y educados financieramente. ¿Cuánto? 5%, menos del 5%. Hay mucha gente incluida, pero no educada. Hay mucha gente que no está incluida y no está educada, que sería la peor de las situaciones. Sí. A ver, cuando hablamos de educación financiera, ¿cuáles son los... A ver, la gente que nos está escuchando, está mirando, bueno, a ver, ahora dice, no, yo tengo educación financiera. Bueno, a ver, ¿qué es tener? ¿Qué es lo que debes saber puntualmente? Capaz después te falta profundizar, aprender un poco más, pero principalmente, ¿cuáles son los puntos principales? Bueno, lo que pasa es que el crédito no ha evolucionado y los productos no han evolucionado porque siempre tenemos en Argentina recurrentemente problemas, siempre. Hoy la situación actual es que vos tenés, por diversas razones y variables, elevadas tasas y récord de morosidad. Sí. Récord de morosidad, estamos hablando de un 6% del sector privado, aproximadamente, pero cuando lo desglosa y ve la familia es un 10%. Eso es mucho. Si uno tomaría referencia en valores de crisis, eso es un montón. Cuando vos decís el 6% incluye empresas y familias. Claro, el promedio vendría a ser del el promedio, sector privado. Claro. Ajá. Exactamente. Bien. Pero solamente del sector, del subsegmento sería de familias, es el 10%. El 10%. Claro. El 10%. Lógicamente eso impacta directamente en las pymes en dos situaciones que son clave. Una tiene que ver con los gastos financieros. Cuando hablamos de las tasas, los incrementos, la morosidad, pues sí, vamos a bajar la tierra, las pymes, ¿cómo nos afecta? Vamos a los negocios. Sí. Si vos de repente te bajan tus 20 y vos querés ofrecer 3 y 6 cuotas sin interés, ¿cuánto es el costo de eso? Para darle una idea. El costo promedio de eso, es decir, que vos ofrezcas 3 y 6 cuotas en un mix, es el 15% del nivel de ventas. 15% del nivel de ventas. Para ponerlo más en contexto, si vos lo que vendés tiene un margen bruto de un 50%, es decir, el ingreso, pero los costos de producción o comercialización directa es un 50%, y todo eso después paga los costos fijos, el 30% de todos esos costos va para los gastos financieros. Bien. Entonces imagínate que es sumamente relevante los gastos financieros en la estructura de gastos de una pyme, de una empresa. Ese si quisieras ofrecer cuota. De repente querés sacar préstamos para fondear el capital de trabajo. Esto pasa mucho en empresas de mayor envergadura. Las tasas, cuando se te van por las nubes, el gasto financiero es sumamente significativo. Sí. Y además de esto, este proceso de morosidad también impactó, que lo hablábamos la semana pasada, en la planificación de las pymes. ¿Por qué? Porque vos tenías préstamos, los bancos tienen préstamos preaprobados. Es decir, los préstamos que vos ves, que a un clic los podés sacar. Bueno, todo eso se cortó. Entonces de repente quizás tenés una pyme estacional que tendrías que hacer grandes compras y vos tenías incluido esto de incorporado de que ibas a tomar ciertos préstamos para fondear el capital de trabajo, no lo podés hacer. El tema, vos decías en un momento, cuando venías acá, este es el momento de tomar crédito, este es el momento, esto es cíclico, siempre Julián nos dice, cuando hablamos de economía en Argentina, por lo menos desde nuestro país, es todo cíclico, sabemos que hoy está así, después va a pasar esto, después es como de manual. Y vos nos decías en un momento, es ahora para tomar deuda, ahora, ¿cuál es el panorama? El panorama en realidad se revirtió. ¿Se acuerdan que en este primer momento habíamos hablado de que existen dos grandes sectores, el sector financiero y el sector real de la economía? Finalmente, hoy lo que está pasando es que el sector real de la economía le está pasando factura al sector financiero. El sector financiero viene con grandes ganancias. Ahora, el sector real de la economía, cuando baja la economía, la gente no puede pagar. Entonces entra en la morosidad. Entonces le empieza a pasar facturas al sector financiero. Y el sector financiero en parte alineado con el Estado. Porque son los dos que tienen la monopolización del dinero. Sí. Entonces, el sector real está pasando factura. ¿Cómo sabes? Cuando en los bancos le va a pasar la morosidad, de repente en el Estado ya el sector real le pasa facturas. ¿Cuáles son?
de repente la recaudación empieza a caer en términos reales los últimos 3 meses, el déficit de cuenta corriente es sumamente elevado por el atraso cambiario, le empieza a pasar mucha factura. Y ahí es donde se tiene que recalcular de nuevo las políticas, donde el Estado tiene que tener un mix no tanto volcado al sector financiero, sino a la economía real, al sector real, que es lo que está sufriendo. Ahora, en las pymes, todo este movimiento de las altas tasas por manejo del dinero, la ineficiencia del manejo del dinero, lo que sí es importante, y ahí siempre, y revalorizo un poco la profesión, contador que soy, para que todos esos gastos financieros, a raíz de todo esto, tenga el menor impacto posible, hay una planificación impositiva, fiscal, financiera, que vale la pena involucrarse con el contador para precisamente hacer que tenga el menor impacto posible en el esquema de resultados los gastos, porque toda esta parte financiera tiene los gastos son deducibles de impuestos, etcétera, etcétera. Hay varias cosas para ver ahí para que tenga el menor impacto posible. Hay un menú de posibilidades para solucionar esos problemas. Claro. Se complica. Ayer iba a comprar algo, estaba comprando algo y me decía, bueno, porque también existe esto, si lo querés financiar en 6 cuotas, un 25% más, ¿se entiende? Sí. Entonces, imagínate que no podemos vender al precio actual. Claro. Tengo que, si eso fuese mucho menor, quizás podría traccionar un poco las ventas. Por eso ves que en otros sectores, donde hay créditos más blandos para la adquisición, obviamente tracciona mucho más. Sí. Pero en el comercio, en las empresas que tienen que fundar capital de trabajo, etcétera, este movimiento de el dinero impacta directamente en los resultados. Sin entrar en cuestiones técnicas, ¿no? Pero a grandes rasgos, en tu experiencia, ¿cuáles son los pasos básicos a seguir de una pyme para salir de una crisis de deuda? Aparte de reconocer que tenés una crisis de deuda, ¿no? Tengo varios clientes que están en esa situación. Primero, primero perfilar la deuda, lo que hace cualquier estado, cualquier empresa y familia. Vos para pagar una deuda, básicamente, para bajar el nivel de deuda, deberías tener utilidad. Es decir, entre las ventas y los costos tenés que ganar dinero. Sí. Y ese dinero, volcarlo. Ahora, si no tenés el dinero para cancelarlo, ¿qué es lo que hace? Se retoma deuda. Sí. Y cuando se retoma deuda, lo ideal es perfilar la deuda con mayor plazo, que es lo que hacen básicamente todos. Sí, lo que pasó ahora el 9 de enero, que se tomó una deuda de 3.000 para pagar una... Pero ¿cuál era el problema? No, yo tenía clientes que estaban reperfilando las deudas, es decir, extendiendo. Si vos tenías, por ejemplo, deudas que tenías obligaciones a 12 meses, pasarla a 36 meses, para que te dé cierto respiro, porque tu utilidad operativa no da lugar a que vos los canceles. El problema es que cuando ahora vamos a tomar, cada vez está más restringido el crédito, porque los bancos, a la elevada morosidad, cortaron las líneas de crédito. Y no cortaron la línea de crédito el que está mal, cortaron a todos, independientemente si estés pagando o no estás pagando. A mí me cortaron la línea de crédito y yo pago correctamente, pero me lo cortaron igual, ¿se entiende? Sí. Entonces, repirfelar la deuda que tiene que ver con el corto plazo a largo plazo, si es que tu utilidad no te da para pagarla. Ese es, de manual, lo primero que hay que hacer. ¿Y por qué se decide cortar los créditos a todos? ¿Por qué? Porque cuando vos estás complicado, y es lo que le está pasando a la familia, de hecho, incluso creo que ha entrado al Congreso se está preparando, sí. Para... Exacto. Sí. ¿Qué pasa cuando vos estás complicado? Tomás más deuda. Sí. Y más deuda. Ahora, está clarísimo que la economía está complicada, entonces vos cortás las líneas porque lo que están haciendo es tomando deuda, no para la operatoria, sino para fondear pérdidas. Y eso es una burbuja que termina estallando. Entonces, ¿por qué le voy a seguir dando préstamos? Y también es cierto que cuando estás complicado, por más que vos pongas, porque vos me dirías, bueno, que suban las tasas y la gente desanima a tomar el crédito. Pero cuando vos estás complicado, igualmente lo tomás el crédito, por más que la tasa esté elevada. Entonces, lo que tienen que hacer son dos cosas los bancos y el sistema financiero. Es bajar las líneas de crédito y subir las tasas. Las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que está pasando. Bien. Y eso en realidad,
que en teoría, como inclusión financiera, el sistema financiero debería ayudar al sector productivo a desarrollarse, termina cada vez achicando más agudizando más el problema. Claro, porque también es cierto que el banco, más allá de que ayuda a expandir el comercio o lo que sea, también busca su propia ganancia. Y ahí se cumple un poco esa frase de que si uno le debe 10 millones al banco, tiene el problema uno, pero si le debe 100 millones, el problema ya es del banco. Exacto, total, así es. Total. Bueno, pero con respecto a las tasas de interés, ¿cómo es el panorama? Para tomar crédito. En realidad los bancos no actúan en esa monopolización del dinero, no actúan solos. Tiene que ver también con el Estado, y verán que coloca deuda y cada vez convalida mayores tasas para que los pesos en circulación baje. Entonces, ese proceso que tiene como finalidad una mayor baja de los niveles de inflación, va a hacer siempre presión para que las tasas estén en alza, y además que la economía real profundizándose, la morosidad no va a tender a bajar, sino que va a tender a subir. ¿Se entiende? Claro. Y ya está en niveles complicados. Así que hay una... Ahora, ¿cómo se combate esta inclusión financiera de manera irresponsable? Que no solamente es de la Argentina. Imagínate que han quebrado bancos de todo el mundo, digamos. Sí, claro. El Lehman Brothers. Exacto. Esto pasa en todos lados, porque en todos lados funciona así. La monopolización del dinero lo tienen dos jugadores, el Estado y los bancos. Y eso claramente lo hacen ineficiente. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de combatir una inclusión financiera que hacen de manera irresponsable? Con una buena educación financiera. ¿Qué quiere decir? Lo mencionábamos acá. Sí. Los créditos los tomábamos. Si vos tomás una postura y decís, esto va a tender a las tasas a crecer, los tomo antes. Por eso decíamos, el dinero no se pide cuando lo necesitas, porque cuando lo necesitas es esta situación. Suben las tasas, te bajan las líneas, y claro, no hay ni líneas ni tampoco condiciones buenas. Claro. Por eso se toma antes, cuando no lo necesitas al dinero. Claro, no ante la urgencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso digo que la educación financiera es el pilar para contrarrestar una inclusión financiera irresponsable que se produce acá y en cualquier parte del mundo. Sí, también el término inclusión es la idea de abrir el juego, pero también establecer límites, digamos, ¿no? O sea, la inclusión también es eso, es también trazar una línea y decir, bueno, no le puedo prestar plata a cualquier persona está en cualquier monto a cualquier persona. Exacto. ¿Ah? Lo que pasa es que lo hemos simplificado, que la inclusión financiera es tener una cuenta corriente abierta. Sí. Y eso no es inclusión financiera. Claro. La parte importante de la inclusión financiera es que aquellos que tienen la monopolización del dinero, la creación, la multiplicación, lo hagan de manera sustentable, responsable. Si yo sé que vos no tenés capacidad, para ese nivel de deuda, no te lo doy. Y bueno, pero si el Fondo Monetario le presta una suma ridícula a un país como Argentina, que no estaba en condiciones de pagar, ¿qué queda para los bancos? Por eso fue una discusión en muchísimos foros eso. Fue una discusión tremenda siempre, porque vos sabés que yo no te puedo pagar, porque si para pagarte yo hago proyecciones, pero proyecciones que son medio ridículas, por supuesto que claramente no están haciendo. Ahora, no podemos trabajar, no podemos hacer nada con la inclusión financiera respecto a si lo hacen de manera sostenible o no. Lo que sí podemos hacer es una buena educación financiera para que precisamente lo tomes con criterios a las decisiones. Bien. Mi querido Julián, gracias. Siempre es un gusto tenerte. Bueno, aprendemos un montón. Pero también nos decía Juliana en su momento, más allá del dinero, más allá del hecho de organizar bien, de aprender, saber optimizar, descartar y darle valor a lo, ¿cómo era? ¿No tangible? Intangible. A lo intangible. Descartar un poco a esta altura de la vida y darle lugar o importancia a lo que realmente vale la pena. Total.
Por ejemplo, ¿no le preguntaste a León qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, León? En esto. Va a decir la plata. No. La viva, la mosca. Vos sabés que... La verde. Vos sabés que no sería una complicación todo esto del dinero, las tasas, la morosidad, etcétera, si no tendría ningún impacto en tu salud. Claro. Física y mental. Sí. No es la importancia de la tasa, cómo pega, la morosidad, es la angustia que eso genera. Entonces yo digo, hay que educarse porque precisamente lo que uno no quiere, más allá de deber al banco o no pagar, hay mucha gente que no está pagando a raíz de... lo que importa es lo que impacta en vos. Y en general todos queremos pagar, queremos cumplir nuestras obligaciones, salvo algunos que lógicamente sí les gusta. Sí. No sé en qué situación estás vos, León. No, yo cumplo religiosamente con mis deudas. Sí. Entonces me parece sumamente importante. Por eso es que lo importante en sí no es todo eso, es lo que produce, que es el intangible, que tiene que ver con la salud mental, física. Eso es lo importante. Y con el tiempo. Y por eso es que vemos lo otro. Yo siempre dije, todo esto es aburrido. Todo esto de las tasas, la morosidad, cómo te impactan las pymes en los estados de resultados, todo eso es aburrido, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso tiene un impacto sobre lo que sí vale la pena. Claro. Entonces, por eso vale la pena entender lo otro. Claro. Sí. Y yo creo que vamos a una epidemia de... Vos sabés que yo estudié mucho... De catástrofe mental. Porque... Claro. Más. Entrenen. Yo te diría, muchos negocios y pymes, y también me pasa también, digamos, cuando estoy complicado, la angustia que genera la situación. Siempre la angustia que genera. Entonces, por eso yo siempre digo, pero claro, veamos la parte, esto está muy de moda, pero veamos la parte que no nos gusta, porque tenemos que entender la importancia que tiene esta partecita que es el valor intangible. Entonces, yo pongo mucho foco en eso y por eso me dedico a hacer parte de finanzas, pero no para aprender finanzas, es para aprender y estar tranquilo. Mira esa cara que tiene, esa felicidad. Él nunca dice que está mal. Gracias, Juli. Buen fin de... Igual, te vemos la semana que viene. Obviamente. Dale. Obviamente. Seguimos en La Tucumana de esta manera. Un gusto, mi querido. Ya venimos. Estás en La Tucumana. Estás en la 95.9. Tu radio.